Soy Rachel, actualmente tengo 28 años. Comencé a salir con un colega senior, George, en la empresa, justo después de graduarme de la universidad hace 6 años y nos casamos después de 2 años inicialmente, cuando fui a saludarlos antes de casarnos. Tenía una buena relación con mí, sin embargo, un día recibí una llamada repentina de mí. Katy, ¿quién me regañó? Kate tenía un nieto. Te has estado tomando tu tiempo y ahora nos han adelantado. Esta Kate es la hermana de mi suegro. Lab James, lo que la convierte en mi tía. Vivimos cerca de la casa familiar de mi esposo y parece que Katy era bastante aete porque alguien más tuvo nietos primero. Cada vez que conoce a su hermana, ella solo se jacta de sus nietos, lo que parece hacer que Katy se sienta mal. Celosa no lo estoy, ella solo se jacta y luego sale corriendo, realmente me molesta, está claro que solo está celosa. Suspiré después de colgar el teléfono cuando nos casamos por primera vez. Katy. Una persona divertida y habladora, amigable y fácil de hablar, nuestras conversaciones nunca parecen. Para terminar, pero pensándolo bien, Katy a menudo se quejaba de Kate, incluso en aquel entonces, aparte de Kate, a menudo se entusiasmaba con los chismes. Le encantaban las historias escandalosas. Kate siempre fue un tema favorito. Solía llevarse bien con Kate. A menudo. Y disfrutaban de charlas informales juntas. Esto me puso ansioso. Hasta entonces Katy había sido relativamente amable conmigo, a menudo salía a tomar el té e incluso me regalaba artículos de marca sin usar, se decía que eran demasiado pequeños para ella, pero estaban un poco gastados y no eran de mi estilo, sin embargo, no los acepté. Queriendo desperdiciar su amabilidad después de esa llamada telefónica, temí que ella pudiera empezar a tratarme como lo hace Kate. Desafortunadamente mis temores se confirmaron. Katy comenzó a llamar más a menudo. Los vecinos tenían un nieto. Una actriz de 46 años acaba de tener un bebé en la televisión. ¿Por qué no puede Rachel tener uno? Solía. De los embarazos de Lake, pero la presión sobre mí aumentaba diariamente. George es hijo único, así que los nietos de Katy solo pueden venir de George. Si no tengo hijos, siempre recibiré las llamadas molestas de Katy. Siempre he tenido periodos irregulares pero bastante regulares y me han dicho que puedo quedar embarazada. Comparto esta preocupación. George antes de casarme, pero George se rió y dijo que no te preocupes, ¿qué pasa con tus padres? Le pregunté que no te preocupes por ellos, él alegremente. Respondí que esa respuesta realmente me tranquilizó. Creí que sus padres me aceptarían tal como soy. Continué visitando al médico por si acaso. Últimamente mi ciclo se había estabilizado. Parecía que podría concebir. La llamada de Katy llegó esta vez después de pensarlo mucho. Habló de Katy con George. Dijo que mamá es un poco. Tendremos hijos. Eventualmente funcionará. Pero ella es muy agresiva por teléfono. ¿Y si no podemos tener hijos? Te preocupas demasiado. Rachel, tendremos hijos. Mamá ha sido amable. Hasta ahora todo estará. Jorge se mantuvo optimista, pero para entonces ya no estaba bien. Su actitud desdeñosa solo aumentó mi ansiedad. George no cooperó con quedar embarazada. Incluso cuando me preparé con suplementos y ejercicio para la ovulación, él cenaba, decía que estaba demasiado cansado y se iba directo a la cama. Si prometía en la mañana que saldría por la regresaba tarde y estaba demasiado borracho. Sus frecuentes viajes de negocios me hacían sentir evitado. Parecía no estar interesado en tener hijos conmigo. Las llamadas acosadoras de Katy y un marido que no cooperaba para tener hijos. Mi estrés aumentó y mi ciclo, recientemente estabilizado, comenzó a fallar nuevamente. Pero las llamadas de Katy continuaron a diario. Cuando si veía mujeres con niños, decía que todas las mujeres de tu edad tienen hijos. Quiero comprar esa ropa para mi nieto también. Con voz triste durante casi un año. Soporté esta situación hasta que finalmente hablé. Katy siempre me culpa, pero George no es cooperativo en absoluto. Hubo un momento de silencio en el teléfono antes de Katy estallara culpando a mi hijo. Increíble, ¿no es problema de la mujer si un niño es? No naciste, has estado recibiendo tratamiento en el hospital por un tiempo, ¿no es así?
Lo escuché de George. Estás tratando de echarle la culpa a mi hijo, que no tiene ningún problema. Qué escandaloso parecía que ella no escuchara cuando le dije que no era infértil, solo que era un poco irregular, y justo después de su llamada, Katy se comunicó con George en el trabajo, le despotricó haciendo que pareciera que yo lo había llamado y comenzó a degradarlo. Mamá dijo que Rachel llamó y se quejó de ser infértil y me culpa por no tener un. Har dijo sin emoción: eso no es cierto, Katy llamó, es su costumbre, apúrate y muéstrame una llamada de nieto. Así que estás diciendo que mamá está mintiendo. No exactamente, pero su forma de hablar podría haber causado un malentendido, es diferente de la verdad. Está bien. George dijo esto y luego me retiré rápidamente al dormitorio. Ya. Podía hablar de Katy con George ni de George con Katy. No quería involucrar a mis padres, así que no tenía a nadie en quien confiar sobre esta difícil situación. Además, Katy comenzó a difundir rumores de que yo ocultaba mi infertilidad y los incité a casarse en una reunión familiar. Comencé a ser mirado con desdén desde que frasco de llamadas telefónicas comenzó a evitarme aún más. Luego vino otro golpe después de un chequeo de rutina. Revisé mi teléfono y encontré docenas de llamadas de Katy de mis en una hora, regresando a regañadientes. La llamada, ella gritó: ¿por qué no respondes de inmediato? Ni siquiera estás trabajando, estás evitando mis llamadas. No, estaba en hospital y no pude contestar de inmediato. Podrías haber vuelto a llamar. No reviso mi teléfono con tanta frecuencia durante las citas, siempre tienes una excusa. Su enojo era completamente irrazonable. Katy continuó despotricando sin llegar al punto aparentemente. Sus compañeros de clase iban a tener nietos y ella estaba irritada por eso. Podía disfrutar del ambiente en el chat grupal y se sentía excluida y molesta. Probablemente sintió que la estaban menospreciando, así que me llamó de nuevo y luego dijo algo increíble: si no tienes un hijo para el próximo año, vete. Me quedé sin palabras. ¿Cómo puedes decir que lo estoy intentando y continuaré? No puedo garantizar que un niño luego. $2,000 al mes a nuestra casa con su dinero, no con el de George. Me sorprendió aún más porque hablamos de dinero. ¿Cómo llegó a esto? ¿No es obvio? Esto es una compensación. Nos engañaste para que nos casáramos. Nuestro hijo, y ahora tal vez nunca veamos a nuestro nieto. $2,000 al mes es barato, ¿verdad? Sí. Agradezco. Me quedé sin palabras. Cuido mi salud y no es solo mi culpa que no tengamos hijos. George no coopera y Katy, el acoso implacable. Ha desestabilizado mi ciclo de mejora anterior, culpándome de todo e incluso tratando de tomar dinero. Me di cuenta de que tenía que discutirlo con George nuevamente cuando le conté todo a George. Sugirió una reunión familiar. No estaba interesado en eso, pero pensé que tal vez Katy sería más compuesto entonces. Cuando solo somos nosotros, también podría ser una oportunidad para hacer que George vea el comportamiento de Katy hacia mí, por lo que se dijo una reunión conmigo, George, Katy y James. Estaba preocupado por James, al igual. Katy, él nunca había chocado directamente conmigo, pero también creía. Mi infertilidad era la razón por la que no tenía nietos. Al verlo me hizo sentir más ansiosa al sentir que tenía dos adversarios. Tan pronto como Katy se sentó, comenzó a acusarme de ocultar mi infertilidad y engañarlos para que se casaran, incluso afirmando que estaba robando ropa de marca. Dijo: los vecinos y parientes lo sabían y me llamaron una nuera terrible. Me sorprendieron sus acusaciones tremendamente distorsionadas y unilaterales. La idea de que ella difundiera tales mentiras me hizo sentir como si el mundo se estuviera acercando a mí. Respondí con más fuerza de lo habitual. Deja de hacer acusaciones infundadas. Le conté George sobre mis ciclos irregulares hace mucho tiempo y todavía los he estado estabilizando con visitas al médico y suplementos, y tú fuiste quien me dio esos artículos de marca porque ya no podías usarlos. Mira, discúlpanos. Otra vez eres solo una mujer defectuosa que no puede tener hijos, un ladrón mentiroso. Perdí los estribos. No es solo mí. George no coopera, siempre está ocupado con el trabajo y tus constantes llamadas culpándome me han estresado, desestabilizando mi ciclo otra vez. He estado tratando de estabilizarlo con tratamientos, suplementos y ejercicio, pero ¿cómo puedo quedar embarazada con todo el estrés? Eres tan egoísta.
Todos enfrentan desafíos pero aún así logran tener hijos. La nuera de mi amigo. 2 hijos a pesar del estrés laboral. Eres el único que usa el estrés como excusa. La implacabilidad de Katy alimentó aún más mi enojo. Simplemente no quieres perder a tus amigos. No he tenido hijos. La miré fijamente y luego Katy sacó a relucir su demanda anterior, multa si no tienes un nieto para el próximo año. Paga $2,000 al mes como compensación, eso es muy poco para todos los problemas que has causado. Mamá, cálmate. George finalmente habló, pero tiene razón. Estoy de acuerdo con mamá. Es ridículo decir que no estoy cooperando. Solo estoy ocupada con el trabajo, pero sigo intentándolo. Seguramente tendremos un hijo el próximo año. Estaba en shock al estar. Acuerdo con Katy mientras se culpa a su esposa y afirma que coopera cuando le conviene. Mi enojo resurgió. Entonces me iré. Katy y George parecían sorprendidos. Rachel. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me iré si no puedo tener un hijo y puedo pagar $2,000. ¿Qué chiste? Será mejor que me vaya ahora, espera un minuto. Voz de Katy se suavizó de repente. No quise decir eso. Dije esas cosas pensando que no lo tomarías en serio. No es que lo dije en serio. Entonces, ¿qué quieres decir? Katy frunció el ceño. Malestar luego miró a James o hay otra razón por la que necesitas el dinero. Katy se quedó en silencio en ese. De tranquilidad James se movió. Es el club, ¿no? George y yo exclamamos en sorpresa juntos, has estado gastando mis ahorros, ¿no? Katy palideció ante la acusación de James, pero entendí que Katy dice que esos artículos de marca para sus salidas al club siempre estuvo tan orgullosa que probablemente quería presumir en el club, probablemente vendió lo que. Y de el resto. Las inesperadas palabras de James parecieron una oportunidad que no podía perder. Sí, George, tú también tienes tus secretos. George negó en voz alta. ¿Qué estás diciendo? De repente no tengo esas cosas. Pongo varias fotos en el medio de la mesa para que todos vean. Este es. George no cuando la. Mostraba a George caminando del brazo y besando a otra mujer, la habitación se enfrió. Sentí que George me evitaba, así que investigué y rápidamente descubrí sobre esta mujer. Cuando terminé, escuché un suspiro de total consternación. Era James, vergonzoso, miró directamente a mi Rachel, lo siento mucho, estaba nerviosa. James, no has hecho nada malo, por favor. Te disculpes. James dijo que no podía disculparse lo suficiente, pero tal vez le sorprendió que su esposo se estuviera disculpando con la esposa de su hijo. Katy volvió a levantar bruscamente la voz, no es necesario. Por eso es su culpa, no podemos ver a nuestro nieto. Cállate, tú fuiste quien intentó extorsionar a Rachel para qué. Las deudas del club y George afirmó cooperar mientras tenía una aventura los dos. Rachel, una disculpa. Katy se quedó en silencio en casa de James. Dudé en intervenir pensando que era su problema matrimonial. Realmente lo siento, continuó. George permaneció en silencio sin ofrecer disculpas. James suspiró profundamente. Estoy cansado de tus excusas, siempre es culpa. Otra persona. Cierto, tú también has dicho cosas terribles sobre mi hermana, lo aprendí. Que la hermana de Kate James había sido duramente acosada por Katy y sometida a horribles rumores similares debido a los rumores difundidos por Katy. Kate temía incluso salir de compras, no podía invitar a sus nietos debido a las mentiras de Katy. Ahora, Kate estaba confinada a su gran casa. Sola en casa. Kate necesita mi apoyo, pero Rachel todavía tiene un futuro por delante. Si estos dos ni siquiera se disculpan, haré cualquier cosa, incluso el divorcio, para ayudar a Rachel a construir una familia feliz. Me conmovieron lágrimas por estas palabras inesperadas a las que me había rendido. ¿Algún aliado aquí? Gracias, atónita. Katy comenzó a gritar de nuevo, ¿cómo pudiste decir cosas tan horribles? ¿Sabes cuánto he soportado por ti? Si así es como sientes, también podríamos divorciarnos. Te he estado tolerando pensando que no podrías arreglárselas sin mí. De hecho, yo también había pensado en hacer eso ante las palabras de James. Katy.
pudo replicar y rompió a llorar después de eso. Mi esposo y yo nos divorciamos. Katy y James también se divorciaron, por supuesto, han pasado 3 años. Katy pensó que James volvería con ella sin poder. Se las arregla solo, pero se fue a vivir con Kate. Decidieron apoyarse mutuamente por el resto de sus vidas. James todavía cuida. De vez en cuando me contacta con actualizaciones. Mi exmarido se volvió a casar con su amante, quien tuvo un hijo, pero luego descubrió mediante un análisis de sangre que el niño no era suyo, lo que llevó a otro divorcio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su infertilidad fue confirmada por pruebas médicas. Katy. Trabajando para pagar sus deudas. Su historia de un divorcio maduro debido a visitas a clubes se ha extendido, convirtiéndola en el objetivo de los chismes. Continué estabilizándose. Mi ciclo menstrual después del divorcio y ahora estoy casada con un hombre que conocí en el trabajo con el apoyo inquebrantable de mis suegros y mi esposo. Estoy esperando nuestro hijo.